Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a aprender cómo, aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos calcular de manera más simple ciertas derivadas o derivadas de ciertas funciones, mejor dicho, que cumplen con alguna estructura particular. El ejemplo que estoy proponiendo aquí es una función que consta de un cociente, sin embargo, cada parte del cociente a su vez consta de un producto, y encima de todos esos productos constan de raíces y además de elementos internos dentro de esas raíces. Las derivadas típicas o las fórmulas típicas de derivada nos dicen que si tengo y igual a un cociente u entre v, la derivada entonces será derivada del numerador por la función denominador sin derivar, menos, ahora cambiamos papeles, la función u sin derivar multiplicada por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen las fórmulas del cociente. Sin embargo, si nos damos cuenta, esta misma función, tanto para el numerador como para el denominador, consta de productos. Vamos a suponer que el numerador es a por b, una función que consta de producto a por b. Y debajo el denominador, que es v, a su vez consta de producto de funciones. Vamos a llamarle c y d. Entonces, si yo quiero aplicar la fórmula del cociente, que es lo que debo de hacer, me daré cuenta que en algún momento me va a exigir que dentro de la derivada del cociente voy a tener que derivar el producto. Por lo tanto, la derivada me quedaría de la siguiente manera. Dice aquí la derivada del numerador, que es u, pero el numerador consta de productos. Entonces, la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esto apenas sería u', multiplicado ahora por v, pero v consta de estas dos funciones, que sería c por d. Luego menos, dice la fórmula, menos u, que sería a por b, que serían estas dos funciones de hecho, multiplicando a la derivada de v. V es todo esto, pero como todo esto es un producto, tengo que aplicar la derivada del producto. Sería entonces la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y finalmente todo esto entre v al cuadrado, pero v es c por d. Entonces sería c cuadrada d cuadrada. Fíjense que esta sería la estructura que tendríamos que seguir si queremos entonces abordar esta derivada por los métodos tradicionales, por las fórmulas tradicionales. Aquí se ve pequeño, sin embargo, cuando tratemos de hacerlo realmente para estas funciones como tal, nos vamos a dar cuenta que la función se hace gigantesca. Entonces lo que proponemos y vamos a aprender en este video es cómo, aplicando las herramientas de los logaritmos, podemos reducir esta expresión, y a esa expresión nueva que calculemos ya finalmente podemos calcular su derivada. Vamos para allá. Vamos a empezar por aplicar logaritmo natural a ambos lados de esta igualdad para que la ecuación siga teniendo consistencia. Entonces tenemos logaritmo natural de y, que es el lado izquierdo de la igualdad, va a ser igual a logaritmo natural de todo esto. Logaritmo natural de todo lo que sigue. X al cubo más 4x elevado a un medio. ¿Por qué elevado a un medio? Porque una raíz cuadrada es lo mismo que esta cantidad elevada a un medio por 2x más x quinta, todo esto elevado a un quinto, porque se trata de una raíz quinta, entre, tenemos aquí x sexta más 3x al cuadrado, todo esto elevado a un sexto, por la misma razón que las anteriores, es una raíz sexta, multiplicado por 3x al cubo más 2 elevado a un tercio, porque se trata de una raíz cúbica. Esto que apliqué aquí son propiedades meramente de los exponentes. Muy bien. Ahora, si se fijan, nos queda del lado derecho el logaritmo de un cociente, el logaritmo de una división. Podemos aplicar entonces la fórmula número 2. La fórmula 2 nos dice que si tengo el logaritmo natural de un cociente, eso se descompone como la resta de logaritmos, ¿verdad? Entonces, aplicando esa propiedad, tendríamos que el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de todo mi numerador, que sería x cubo más 4x elevado a un medio por 2x más x quinta elevado a un quinto. Eso me daría el logaritmo del numerador menos, paréntesis, el logaritmo de
el denominador, y mi denominador consta de x sexta más 3x al cuadrado elevado a un sexto por 3x al cubo más 2 elevado a un tercio. Muy bien. Ahí tendríamos entonces cómo pasamos de aquí para acá aplicando la propiedad número 2. Ahora, si nos damos cuenta, tanto este logaritmo como este consta de productos. Entonces podemos aplicar la propiedad número 1. Nos dice que si tenemos el logaritmo de un producto, eso se descompone como la suma de logaritmos. Aplicando entonces esta propiedad, tendríamos logaritmo natural de y va a ser igual a logaritmo natural de este, que sería x cubo, más 4x elevado a un medio, más el logaritmo natural de 2x más x quinta elevado a un quinto, ¿verdad? ¿Sí? Menos, como este logaritmo se va a descomponer en suma de logaritmos, conviene aquí primero abrir un paréntesis. Entonces el logaritmo de x sexta más 3x al cuadrado elevado a un sexto, más el logaritmo natural de 3x al cubo más 2 elevado a un sexto, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí deshacemos los paréntesis, menos por más es menos, y menos por más también es menos, y ya quitamos este paréntesis de aquí. Entonces fíjense, en dos pasos con las propiedades de los logaritmos he podido al menos ya quitar los cocientes y quitar los productos. Todavía no hemos derivado, ¿verdad? No hemos derivado en absoluto. Hemos simplemente aplicado propiedades para que la función se me haga muchísimo más simple. ¿Hasta ahí le podemos dejar? No. Fijémonos que también cada uno de los logaritmos, en sus argumentos, todos tienen potencia. Entonces puedo aplicar la propiedad número 1 de los logaritmos. ¿No es cierto? La número 3, nos dice que el logaritmo natural de cualquier bicho elevado a la n es una potencia, es lo mismo que la potencia baje a multiplicar a ese logaritmo. Del lado izquierdo sigo teniendo logaritmo natural de y aquí entonces, según esta propiedad número 3, puedo bajar el 1 medio a multiplicar, el 1 quinto a multiplicar y así sucesivamente. Quedándome 1 medio del logaritmo natural de x cubo más 4x más 1 quinto del logaritmo natural de 2x más x quinta menos 1 sexto del logaritmo natural de x sexta más 3x al cuadrado menos 1 tercio, ¿verdad?, del logaritmo natural de 3x al cubo más 2. Muy bien. Esta expresión que tenemos aquí ya está reducida ahora sí y está lista para ser derivada. Finalmente ya está lista para ser derivada. Y la derivada va a ser muchísimo más simple. La fórmula que nos dice cómo derivar un logaritmo es la siguiente. Nos dice que si y es igual al logaritmo natural de a, entonces su derivada y' va a ser a' entre a. Es decir, derivar el argumento, estos son mis argumentos, derivar los argumentos y dividir entre los argumentos mismos, así tal cual, los encontremos. Entonces vamos a aplicar esa fórmula que, por cierto, tanto estas tres propiedades como esta propiedad de aquí, esta derivada, ya ha quedado demostradas esas fórmulas en este canal. Voy a dejar aquí a continuación las tarjetas para que puedan pasarse a las demostraciones de estas 4 fórmulas. Y entonces ya podemos derivar. Pero fíjense que tengo también del lado izquierdo un logaritmo, entonces tengo que aplicar la derivada a ambos lados. Si tengo el logaritmo natural de y, aplicando esta fórmula, entonces su derivada será y', el argumento, entre la función misma, que es y. Y de este lado tengo explícitamente los valores de la función, entonces puedo aplicar las derivadas. Las constantes permanecen quietas, porque son factores constantes. Entonces ahora sí, 1 medio, y derivamos el logaritmo natural de esto. Nos dice esta fórmula que hay que derivar el argumento. La derivada de mi argumento sería 3x al cuadrado más 4. ¿Por qué razón? Acordémonos que bajamos este 3 a multiplicar, que es este 3 que está aquí, y a la potencia se le resta una unidad. Si era 3, ahora se convierte en 2. La derivada de una constante por x es la constante misma. Y tengo que dividir, según esta fórmula, entre el argumento mismo, o sea, entre x cubo más 4x. Más, siguiente derivada, 1 quinto de la derivada de esto. Tengo que derivar mi argumento, sería la derivada de 2x sería 2,
La derivada de x quinta sería 5x cuarta, por la misma razón que acá. Una constante por x, su derivada será simplemente la constante. X a la quinta bajamos el 5 y a la x le quitamos una unidad en la potencia. Y dividimos entre el argumento mismo. Fíjense que esto es a, entonces tengo que dividir entre el argumento mismo. Muy bien. Estas ya las voy a hacer de corrido, entonces tengo menos un sexto de 6x a la quinta más 6x. Esto partido entre x sexta más 3x al cuadrado, que es el argumento mismo. Menos un tercio, derivamos esta función, sería 9x al cuadrado, nada más, porque 2 al ser una constante, su derivada es 0, y 3x al cubo más 2. Queremos saber quién es y'. Y yo lo que tengo aquí es y' entre y. Entre y. Por lo tanto, una vez aplicando esta expresión, esta y que está dividiendo, tenemos que pasarla a multiplicar del otro lado, ¿verdad? Para poder despejar lo que estamos buscando, que es la derivada. Entonces lo trasladamos a multiplicar y sería y. Por lo tanto, ¿cómo quedaría mi derivada? Además de todo, tenemos que fijarnos si adentro podemos hacer algún tipo de reducción, si podemos hacer alguna factorización. No me voy a meter demasiado en la parte de la reducción. Vamos a hacer entonces un medio de 3x al cuadrado más 4 entre x cubo más 4x más un quinto de... Aquí tampoco veo que así de pronto, no lo estoy estudiando a fondo, pero así de pronto no veo que se pueda reducir nada. Más 2 más 5x cuarta entre 2x más x quinta menos un sexto. Acá puedo, por ejemplo, cancelar una x porque aquí tengo factor común x. Si yo le saco una x aquí, me llevo esta y me llevo una de acá, me queda x cuarta. Y puedo hacer lo mismo aquí. Si yo factorizo una x, le quito una de aquí, le quito una de acá. Y entonces esta con esta se cancelarían. Y ha quedado ligeramente reducido, ¿verdad? Y puedo también factorizar este 6. 6 es factor común de x cuarta más 1. Lo podemos ver así, ¿verdad? 6 por x cuarta me da 6x cuarta. 6 por 1 me sigue dando el 6 que estaba ahí. Para poder cancelar este 6 con este 6. Reducciones, ¿verdad? Entonces ya no queda un sexto, ya nada más queda el 1. Queda como x cuarta más 1 entre x quinta más 3x. Menos, pues aquí como esto es un producto 9x al cuadrado entre un tercio, o sea dividido entre 3, entonces podemos dividir 9 entre 3, eso es 3, entonces me queda simplemente 3x al cuadrado entre 3x al cubo más 2, ¿verdad? Y bien, dijimos que todo esto está siendo multiplicado por y, pero y, fíjense quién es y. Y es mi función original. No podemos olvidar, por favor, si aplicamos este método, no podemos olvidar al final pasar a la y a multiplicar. Entonces aquí tenemos que multiplicar por esta función que es y, justamente, como lo vemos aquí. Así sería la derivada finalmente. Díganme si no, si ya esta última parte de la reducción fue un poquito tardado, díganme si no, mediante el primer proceso que habíamos pretendido derivar, pues hubiera sido muchísimo más largo y quizá nos hubiéramos perdido en el camino. Hubiera sido bastante más difícil y más escabroso. Entonces este método es muy usual y nos salvará siempre la vida cuando tengamos una estructura así relativamente difícil en nuestras funciones. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias y esperen muchos más videos. Hasta la próxima.